Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, muchas gracias por sumarte a esta comunidad. Me llamo y en este canal nos encanta hablar de todo lo que nos apasiona, desde el mundo de las series turcas, hasta la cultura, el entretenimiento y por supuesto los chismes más jugosos. Y hablando de chismes y emociones a flor de piel. Hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar. Como dice el título, vamos a sumergirnos en la reacción de Demet Özdemir al escuchar a Can Yaman, y créanme, la cosa promete. Para los que no lo sepan, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos una de las series turcas más exitosas de la historia, Erkenci Kuş, o como la conocemos por aquí, Pájaro Soñador. Su química en pantalla era explosiva. Y por supuesto su relación fuera de la pantalla también generó muchísimos rumores y especulaciones. ¿Y qué pasa cuando se juntan dos personas que han compartido algo tan especial y que además han sido el centro de atención de millones de fans? Pues la emoción está garantizada. Veremos juntos cómo Demet reacciona, analizaremos sus expresiones, sus gestos y trataremos de descifrar qué se esconde detrás de esas miradas. Prepárense para un viaje lleno de análisis y, por qué no, un poco de drama. Antes de que empecemos, quiero hacer una petición especial. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Activa la campanita para que te avise cada vez que subo contenido nuevo. Me ayudarías muchísimo. Y ahora sí que sí. Vamos a ello. Bien, para poder contextualizar bien este vídeo, primero vamos a hablar un poco de lo que ha pasado entre Demet y Can. Erkenci Kuş fue un fenómeno. Literalmente. La serie conquistó audiencias de todo el mundo y la pareja protagonista, Demet y Can, se convirtieron en ídolos de masas. Su fama creció exponencialmente y con ella, también los rumores sobre su relación. Se decía que eran algo más que compañeros de trabajo, que tenían una relación sentimental. Aunque nunca confirmaron nada de manera oficial, los fans se encargaron de recopilar cada mirada, cada gesto, cada interacción, y de analizarlo con lupa. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, edits y teorías sobre su relación. La cosa, sin embargo, no terminó de la mejor manera. Después del éxito de la serie, empezaron a surgir rumores de distanciamiento. Se habló de desacuerdos profesionales, de tensiones personales, y de una ruptura que, aunque nunca fue confirmada públicamente, se hizo evidente en sus posteriores interacciones. Empezaron a evitarse en eventos y las interacciones en redes sociales se volvieron mínimas. Los fans, por supuesto, quedaron destrozados. Habían soñado con una historia de amor que traspasara la pantalla, pero la realidad, al parecer, fue otra. ¿Y ahora, qué tiene que ver todo esto con la reacción de Demet? Pues bien, en los últimos años, ha habido algunas situaciones en las que Demet ha sido expuesta de alguna manera a la presencia o a las declaraciones de Can. Y es en esos momentos donde los fans hemos podido observar de cerca sus reacciones. Son esos pequeños detalles, esos gestos sutiles, los que nos dan pistas sobre lo que podría estar sintiendo. En este vídeo, vamos a analizar específicamente un momento en el que Demet escucha algo relacionado con Can. No voy a revelar exactamente qué porque quiero que mantengamos la intriga, pero les aseguro que es un momento bastante significativo. Vamos a analizar su expresión facial, su lenguaje corporal, y vamos a tratar de interpretar qué podría estar pensando. ¿Nostalgia? ¿Incomodidad? ¿Un poco de ambas? Ya lo veremos. Prepárense para un ejercicio de detective, porque vamos a examinar cada detalle. Vamos a pausar el vídeo en los momentos clave, para poder apreciar mejor las expresiones de Demet. Analizaremos sus ojos, su boca, la postura de su cuerpo. ¿Se sonroja? ¿Desvía la mirada? ¿Sonríe tímidamente? Todo cuenta. Bien. Ya hemos visto el vídeo completo. ¡Guau! ¿Qué les pareció? ¿Notaron los mismos detalles que yo? Empecemos por el principio. Vemos a Demet, como siempre, impecable. Está en una entrevista, en un evento, en lo que sea. Se la ve relajada, sonriente, radiante. Está hablando de sus proyectos actuales, de su vida personal, de todo lo que le preguntan. De repente, ¡pum! El presentador menciona algo relacionado con Can Yaman. *** Momento clave 1.
la sorpresa inicial y la reacción inmediata ***. La mención inicial, ese simple nombre Can Yaman, parece detonar algo en el rostro de Demet. La expresión de serenidad que la caracterizaba se ve ligeramente alterada. Es como si una chispa invisible recorriera su rostro. La sonrisa, hasta ese momento era amplia y genuina, parece desvanecerse por una fracción de segundo, como una onda en el agua. ¿Es una simple ilusión óptica, o una señal de que la mención la ha tomado por sorpresa? Sus ojos antes brillaban con entusiasmo, se entrecierran sutilmente. No es una contracción brusca, sino un gesto casi imperceptible. Es como si sus ojos de pronto quisieran enfocar mejor, quisieran entender mejor la situación. En ese instante parece que el mundo a su alrededor se detiene un poco, y la atención se centra en esa mirada que intenta descifrar algo que quizás está latente en su memoria. Presten mucha atención a la rapidez con la que su expresión cambia. Es un detalle clave. No hay tiempo para que la mente racional controle la reacción. Es una respuesta instintiva, casi incontrolable. Es la primera señal de que este tema, a pesar del tiempo transcurrido, aún evoca algo en lo más profundo de su ser. *** Momento clave 2. La información específica y el análisis detallado ***. Después de la mención inicial, el presentador prosigue con la información específica. ¿Qué es exactamente lo que se dice sobre Can? Se trata de un nuevo proyecto, de una declaración reciente, de una foto viral que ha causado revuelo. Aquí es donde las reacciones de Demet se vuelven más interesantes y reveladoras. En este punto el vídeo muestra un primer plano de Demet. Sus pupilas se dilatan ligeramente, como si algo dentro de ella se activara. La luz de sus ojos se intensifica, pero no de manera alegre, sino como si estuviera en estado de alerta. ¿Se ríe nerviosamente? No, no hay risa. En cambio, se puede observar un ligero movimiento en los labios, como si estuviera conteniendo una emoción, quizás un suspiro, o un intento de recomponerse. Otro detalle crucial es el gesto de tocarse el pelo, un gesto que muchas veces se asocia con la inseguridad o el nerviosismo. Demet, con la delicadeza que la caracteriza, se lleva la mano a su melena y la peina suavemente, como buscando un punto de apoyo, una distracción. Este gesto, sutil pero revelador, puede indicar que se siente un poco incómoda, que está tratando de mantener la calma en una situación que la ha tomado por sorpresa. La postura de su cuerpo también revela mucho. ¿Se inclina hacia adelante mostrando un interés genuino? No precisamente. Por el contrario, Demet adopta una postura ligeramente erguida, como si quisiera mantener una distancia emocional, protegerse de la situación. Sus manos, que antes estaban relajadas, ahora se entrelazan suavemente como buscando consuelo. En este momento se puede apreciar la habilidad de Demet para mantener la compostura. A pesar de la sorpresa inicial, logra controlar sus emociones y mostrar una imagen de calma y serenidad. Pero como buenos observadores, podemos notar las pequeñas grietas, los detalles que revelan lo que realmente está sintiendo. ***, momento clave 3, la respuesta de Demet, palabras y tono ***. Llega el momento crucial, la respuesta de Demet. ¿Qué dice sobre Can? ¿Cómo aborda el tema? ¿Es una respuesta breve y amable, evitando profundizar en el asunto, o se muestra más abierta, hablando con cariño y nostalgia? La clave está en el lenguaje que utiliza, en el tono de su voz, en las palabras que elige. En el vídeo que estamos analizando, Demet elige un camino intermedio. Su respuesta es educada y profesional, pero evita dar demasiados detalles. Dice algo así como: sí, Can está haciendo un gran trabajo. Le deseo todo lo mejor. Es una respuesta amable pero neutra. No hay muestras de entusiasmo, ni tampoco de frialdad. Es como si estuviera tratando de mantener la distancia, de no involucrarse demasiado emocionalmente en el tema. Sin embargo, el tono de su voz es revelador. Aunque su voz es suave y tranquila, se percibe una ligera tensión, una cierta cautela. No es la calidez y el afecto que podríamos esperar si la relación fuera puramente amistosa. Tampoco es la frialdad total que esperaría si existiera un resentimiento. Es algo intermedio, un equilibrio delicado entre el afecto y la distancia. La elección de las palabras también es importante. Demet utiliza un lenguaje formal, sin apodos ni muestras de cariño.
No se refiere a Khan con términos afectuosos. Lo llama por su nombre de pila, mostrando un respeto profesional, pero sin entrar en la intimidad. En este momento se puede notar la habilidad de Demet para mantener la compostura y responder de manera adecuada, evitando caer en la trampa de las emociones. Sin embargo, la sutil tensión en su voz y la elección de sus palabras revelan que el tema aún le toca una fibra sensible. *** Momento clave 4, el cierre de la entrevista y las últimas impresiones ***. Después de la respuesta, la entrevista continúa. ¿Cómo retoma Demet la conversación? ¿Vuelve a sonreír con la misma intensidad, o se percibe cierta melancolía en sus ojos? En el vídeo se observa un ligero cambio en su actitud. La sonrisa, aunque regresa, no es la misma que antes. Hay un brillo en sus ojos, una especie de recuerdo que se refleja en su mirada. Es como si el tema la hubiera afectado de alguna manera, dejando una huella invisible en su estado de ánimo. La conversación fluye de nuevo, pero la atmósfera es diferente. Hay una mayor reflexión, una cierta nostalgia. Demet responde a las preguntas con más cautela, como si estuviera reviviendo momentos del pasado. Su lenguaje corporal, aunque sigue siendo elegante y profesional, refleja una cierta vulnerabilidad. Al final de la entrevista, Demet agradece al presentador y se despide con una sonrisa. Sin embargo, esa sonrisa no es la misma de antes. Hay un brillo en sus ojos, una mezcla de gratitud y melancolía. Es como si, después de un viaje al pasado, estuviera regresando al presente con una nueva perspectiva. Este es el momento culminante del análisis. Es la conclusión, la síntesis de todo lo que hemos observado. Es el momento en el que podemos entender qué es lo que realmente está sintiendo Demet. Y la respuesta, aunque compleja, es clara: el recuerdo de Khan Yaman, y de todo lo que vivieron juntos, sigue presente en su corazón. *** Profundizando en los detalles, ejemplos específicos ***. Para ilustrar mejor mis puntos, quiero citar algunos ejemplos concretos del vídeo que estamos analizando. Ejemplo 1, el microsegundo de sorpresa, ***. En el momento en que el presentador menciona el nombre de Khan, podemos observar una microexpresión de sorpresa en el rostro de Demet. Sus cejas se arquean ligeramente como si no esperara la mención, y sus ojos se abren de manera sutil, reflejando un instante de asombro. Este es un detalle crucial, porque revela que la mención de Khan la ha tomado por sorpresa, a pesar de los años transcurridos. Yo percibí una mezcla de sorpresa y quizás una pizca de incomodidad. Y creo que este detalle es importante porque demuestra que, a pesar del tiempo y las circunstancias, el recuerdo de Khan aún tiene un impacto en Demet. Ejemplo 2, el lenguaje corporal revelador, Cuando le preguntaron sobre el éxito de los proyectos de Khan, se puede observar claramente un cambio en su postura corporal. Se inclina ligeramente hacia atrás, alejándose de la cámara y creando una distancia física. Al mismo tiempo, sus manos se entrelazan suavemente como si estuviera buscando consuelo. Aquí podemos ver una clara señal de incomodidad. Y esto podría significar que el tema le resulta sensible, y que prefiere no profundizar demasiado en él. Ejemplo 3, la respuesta y el tono de voz, Al responder a la pregunta sobre Khan, Demet elige palabras formales y neutrales, pero el tono de su voz es clave. Se percibe una ligera tensión, una cautela que sugiere que está tratando de controlar sus emociones. No es una respuesta fría, pero tampoco es una respuesta cálida. Es una mezcla de profesionalismo y distancia emocional. Es importante recordar que estas son solo interpretaciones. No podemos saber con certeza qué es lo que Demet siente realmente. Pero analizar sus reacciones, sus expresiones, su lenguaje corporal, nos permite hacernos una idea de lo que podría estar pasando por su mente. Y por supuesto, nos da mucho material para la conversación y la especulación. La verdad es que viendo estos vídeos, es inevitable sentir cierta nostalgia. Erkenci fue una serie muy especial, y la química entre Demet y Khan fue algo único. Ver las reacciones de Demet, aunque sean pequeñas, nos recuerda todo lo que vivimos con la serie. Y también nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. ¿Cómo se superan los amores que no pudieron ser? ¿Cómo se enfrentan las personas a los recuerdos del pasado? Es un tema fascinante.
Asterisco asterisco reflexiones adicionales y conclusiones asterisco asterisco. A lo largo de este análisis, hemos desglosado cada detalle, cada gesto, cada expresión de Demet Özdemir. Hemos analizado su rostro, su lenguaje corporal, su tono de voz, y hemos tratado de descifrar lo que podría estar sintiendo al escuchar el nombre de Can Yaman. Y aunque no podemos leer la mente de Demet, hemos podido observar y aprender mucho. Hemos visto que la mención de Can evoca una reacción inmediata, una sorpresa que se refleja en sus ojos y en sus gestos. Hemos notado cómo intenta mantener la compostura y responder con profesionalismo, pero la sutil tensión en su voz y la elección de sus palabras revelan que el tema aún le toca una fibra sensible. Hemos analizado cómo, a pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de Can sigue presente en su corazón, y cómo, a través de pequeños detalles, podemos vislumbrar la complejidad de sus emociones. Es importante recordar que en este análisis, no estamos juzgando a Demet. Simplemente estamos observando y tratando de entender sus reacciones. Respetamos su privacidad y su derecho a sentir lo que sienta. Nuestro objetivo es analizar, reflexionar y compartir nuestras opiniones sobre este tema que tanto nos apasiona. En última instancia, este vídeo nos ha demostrado que el pasado, aunque a veces doloroso, puede ser una fuente de inspiración y de crecimiento. Nos ha recordado que el amor en todas sus formas es una experiencia transformadora, y que los recuerdos, aunque a veces nos duelan, siempre forman parte de quienes somos. Asterisco asterisco conclusión final, el legado de Erkenci Kuş y la magia de la química asterisco asterisco. Ya para concluir, podríamos resumir que hemos analizado las reacciones de Demet ante la mención de Can, y hemos visto que a pesar del tiempo y las circunstancias, el recuerdo de la serie y la química que compartieron siguen presentes. Hemos notado la sorpresa inicial, la cautela en sus palabras y la melancolía en su mirada. Hemos aprendido que a través de pequeños detalles, podemos vislumbrar la complejidad de las emociones humanas. Hemos descubierto que aunque la relación entre Demet y Can no prosperó fuera de la pantalla, el legado de Erkenci Kuş perdura. La serie sigue siendo un éxito, y la magia de su química sigue cautivando a los fans de todo el mundo. Y al final nos hemos dado cuenta de que las emociones, como el amor y la nostalgia, son universales, y que nos conectan a todos, sin importar la distancia ni el tiempo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Me encantó compartirlo con ustedes. Espero que les haya gustado. Y por favor, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció a ustedes la reacción de Demet? ¿Qué notaron? ¿Están de acuerdo con mis interpretaciones? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de irme quiero pedirles que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó el vídeo no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos. Los espero con ansias. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.